Amigos, nuevamente con el módulo 16, Fundamentos de Seguridad de Red. Los objetivos: conocer las vulnerabilidades y amenazas en la seguridad de red, conocer los ataques de red, cómo mitigar esos ataques de red y finalmente la seguridad en los dispositivos. Amenazas y vulnerabilidades de seguridad. Tipos de amenazas. Los ataques de una red pueden ser devastadoras y pueden resultar en una pérdida de tiempo, dinero, debido a daños o robo de información o activos importantes. Los intrusos pueden obtener acceso a una red a través de vulnerabilidades de software, ataques de hardware o adivinando el nombre de usuario y contraseña de alguien. Los intrusos que obtienen acceso modificando software o explotando vulnerabilidades de software se denominan actores de amenazas. Una vez que el actor de la amenaza obtiene acceso a la red, pueden surgir 4 tipos de amenazas. Robo de información. Simplemente el actor de amenaza obtiene una información que no era pública. Era una información privada y restringida. 2. Pérdida y manipulación de datos. Cuando el actor de la amenaza puede eliminar o modificar los datos. 3. Robo de identidad. Cuando el actor dice ser otra persona. Y 4. Interrupción del servicio. Como ejemplo, DOS, en inglés, Denial of Service, en español, denegado de servicio. Cuando se interrumpe algún servicio de forma intencionada. Por ejemplo, que un servidor web deje de mostrar los datos. Tipos de vulnerabilidades. La vulnerabilidad es el grado de debilidad en una red o un dispositivo. Algún grado de vulnerabilidad es inherente a los enrutadores, conmutadores o switches, equipos de escritorio, servidores e incluso dispositivos de seguridad como cortafuegos y firewalls. Por ejemplo, los dispositivos de red que sufren ataques son las terminales, como los servidores y las computadoras de escritorio. Existen 3 vulnerabilidades o debilidades principales. 1. Las vulnerabilidades tecnológicas, que pueden incluir debilidades del protocolo TCP/IP, debilidades del sistema operativo o del equipo de red. 2. Las vulnerabilidades de configuración pueden incluir cuentas de usuario no seguras, cuentas del sistema con contraseñas fáciles de adivinar, servicios de Internet mal configurados, configuraciones predeterminadas no seguras y equipos de red mal configurados. 3. Vulnerabilidades de política de seguridad pueden incluir la falta de una política de seguridad escrita, la política, la falta de continuidad de autenticación, los controles de acceso lógico no aplicados, la instalación de software y hardware y los cambios que no siguen la política, y un plan de recuperación de desastres inexistente. Las 3 fuentes de vulnerabilidades pueden dejar una red o dispositivo abierto a varios ataques, incluidos ataques de código malicioso y ataques de red. Ok, no olvidar los 3 tipos de vulnerabilidades tecnológicas de configuración y de política de seguridad. ¿Qué es la seguridad física? Si los recursos de la red pueden verse físicamente comprometidos, un actor de amenazas puede negar el uso de los recursos de la red. Las 4 clases de amenazas físicas son las siguientes. 1. Amenaza de hardware. Esto incluye daños físicos a servidores, routers, switches, cableado y estaciones de trabajo. 2. Amenazas ambientales. Esto incluye temperaturas extremas, demasiado calor o demasiado frío, o humedad extrema, demasiado húmedo o demasiado seco. Eso puede hacer que los equipos dejen de operar.
3. Amenazas eléctricas. Esto incluye picos de voltaje, voltaje de suministro insuficiente, caídas de voltaje, energía no condicionada, ruido, y pérdida total de energía. Por eso siempre se habla de un sistema de respaldo en cuanto a energía eléctrica. El sistema de respaldo permite que, ante la ausencia de energía eléctrica, se pueda tener otra fuente de energía eléctrica. Amenazas de mantenimiento. Esto incluye el manejo deficiente de los componentes eléctricos clave, como las descargas electrostáticas, falta de repuestos críticos, cableado deficiente y etiquetado deficiente. Bien, entonces son 4 tipos de amenazas: hardware, ambientales, eléctricas, mantenimiento. Entonces hay que hacer un buen plan de seguridad física para abordar estos problemas. Ataques de red. Tipos de malware. Malware es la abreviatura de software malicioso. Es un código o software diseñado específicamente para dañar, interrumpir, robar o infligir acciones malas o ilegítimas en los datos, hosts o redes. No necesariamente tienen que atacar a un host, pueden atacar a los datos y a las redes. Y pueden dañar, interrumpir, robar o infligir acciones malas o ilegítimas. Los siguientes son tipos de malware. Virus. Un virus informático es un tipo de malware que se propaga insertando una copia de sí mismo y formando parte de otro programa. Se propaga de una computadora a otra, dejando infecciones a medida que viaja. Bien, obviamente se llama virus por esa característica. Hace copias de sí mismo y se propaga de una computadora a otra. Otro tipo de malware, el worm o gusano. El gusano son gusanos informáticos similares a los virus que replican copias de sí mismo y pueden causar el mismo tipo de daño. A diferencia de los virus que requieren la propagación de un archivo host infectado, los gusanos son software independiente y no requieren de un programa host ni de la ayuda humana para propagarse. Bueno, entonces los gusanos, a diferencia de los virus, no necesitan ser parte de un software. Los gusanos pueden propagarse solos, sin la necesidad de formar parte de un programa o un software. En otro tipo de malware, los caballos de Troya, o en inglés, Trojan Horses. Es un software dañino que parece legítimo. A diferencia de los virus y gusanos, los caballos de Troya no se reproducen al infectar otros archivos. Se autorreplican. Los caballos de Troya deben extenderse a través de la interacción del usuario, como abrir un archivo adjunto de un correo electrónico o descargar y ejecutar un archivo de Internet. Bueno, la manera más fácil de recordar a los caballos de Troya es justamente por lo que sabemos de la historia. Creer que el caballo de Troya es un monumento, un trofeo, un símbolo que parece totalmente legítimo, pero no sabemos qué dentro lleva escondido algo dañino. De la misma forma, descargamos un software gratuito como un juego o un utilitario que nos permite cumplir una función de forma más rápida y fácil y funciona correctamente, pero dentro de ese software o programa, ya dentro hay un software dañino.
Ataques de reconocimiento. Además de los ataques de código malintencionado, es posible que las redes sean presa de diversos ataques de red. Los ataques de red pueden clasificarse en tres categorías: ataques de reconocimiento, el descubrimiento y el mapeo de sistemas, servicios o vulnerabilidades. Esto lo realiza el software Nmap o Zenmap. Bueno, de alguna forma lo que realiza es escanear la red, verificar cuántos hosts están prendidos, cuáles son sus direcciones, qué sistemas operativos tienen y otros datos más. También tenemos los ataques de acceso, la manipulación no autorizada de datos, acceso al sistema o privilegios de usuario. Un ejemplo claro es cuando un usuario invitado que no tiene mayor privilegio para hacer cambios en cierto dispositivo, cierta computadora o cierto servidor, este usuario invitado totalmente limitado, de repente puede realizar funciones, puede subir en la jerarquía y obtener privilegios. Y esos privilegios le permiten hacer modificaciones. Denegación de servicio es el DOS o Denial of Service, la desactivación o corrupción de redes, sistemas o servicios. Ejemplo, que la red deje de funcionar o que un servidor deje de funcionar. Para los ataques de reconocimiento, los actores de amenazas externas pueden usar herramientas de Internet, como las herramientas de NSLookup y Whois. Bueno, son algunos comandos que se utilizan en Linux y que permiten obtener información. También mencioné Nmap y Zenmap para determinar fácilmente el espacio de direcciones IP asignado a una determinada corporación o entidad. Bueno, y con eso conocen las direcciones IP, los sistemas operativos de los servidores, computadoras, qué dispositivos de red hay en cierta corporación o entidad. Después de determinar el espacio de direcciones IP, un actor de amenaza puede hacer ping a las direcciones IP disponibles públicamente para identificar las direcciones que están activas. Bien, ahora veamos los ataques de acceso. Los ataques de acceso explotan las vulnerabilidades conocidas de los servicios de autenticación, los servicios de archivos como FTP y los servicios web, para obtener acceso a las cuentas web, a las bases de datos confidenciales y demás información confidencial. Los ataques de acceso pueden clasificarse en 4 categorías. 1. Ataques de contraseña. Se puede usar fuerza bruta, troyanos y rastreadores de paquetes. Estos ataques de contraseña tienen como objetivo principal descubrir la contraseña de ciertos usuarios. Explotación de confianza. Un actor de amenazas utiliza privilegios no autorizados para obtener acceso a un sistema, posiblemente comprometiendo el objetivo. Bueno, aquí era el ejemplo en el que un usuario no autorizado para realizar ciertas cosas termina obteniendo privilegios para hacer modificaciones en el sistema cuando no está autorizado para eso. Redireccionamiento de puertos. Un actor de amenaza utiliza un sistema comprometido como base para ataques contra otros objetivos. Por ejemplo, un actor de amenaza que usa SSH en el puerto 22 para conectarse a un host A comprometido, el host B confía en el host A. Por lo tanto, el actor de amenaza puede usar Telnet en el puerto 23 para acceder a él. Es decir, que el actor de amenaza no va directamente al objetivo,
sino utiliza un host de confianza o la computadora de algún administrador que sí es confiable y utiliza esa computadora para poder realizar el ataque. Man in the middle es hombre en el medio. El agente de amenaza se coloca entre dos entidades legítimas para leer o modificar los datos que pasan entre las dos partes. Es decir, que entre el origen y el destino, el agente de la amenaza se pone en el medio de la comunicación, en el medio del canal de comunicación, para poder leer o obtener los datos que están compartiendo el origen y el destino. Bien, ahora veamos los ataques de denegación de servicio. Los ataques de denegación de servicio, DOS, en inglés Denial of Service, son la forma de ataque más publicitada y una de las más difíciles de eliminar. Sin embargo, debido a su facilidad de implementación y daño potencialmente significativo, los ataques de DOS merecen especial atención por parte de los administradores de seguridad. Los ataques de DOS tienen muchas formas. Fundamentalmente evitan que las personas autorizadas utilicen un servicio mediante el consumo de recursos del sistema. A esto se refiere cuando, si queremos atacar un servidor web, tratamos de sobrecargar ese servidor web con muchas solicitudes para que este servidor web utilice bastante de sus recursos y no pueda responder a otras solicitudes. Para prevenir los ataques de DOS es importante estar al día con las actualizaciones de seguridad más recientes de los sistemas operativos y las aplicaciones. Bien, hay que actualizar los sistemas operativos, los servidores, los servicios y las aplicaciones. ¿Por qué? Cierta versión de sistema operativo, por ejemplo Windows 11 está en este momento está en completo estudio por los hackers, los actores de amenaza, los agentes malintencionados, lo están estudiando para ver qué debilidades tienen y las van a encontrar. Pero no va a ser fácil, van a demorar algunos meses en encontrar esas debilidades y para ello ya Windows 12, tal vez la nueva versión, ya tendrá esas debilidades completamente reparadas. Entonces es importante actualizar los sistemas operativos, los servicios, los servidores y las aplicaciones también. Los ataques de DOS son un riesgo importante porque pueden interrumpir fácilmente la comunicación y causar una pérdida significativa de tiempo y dinero. Estos ataques son relativamente simples de ejecutar, incluso si lo hace un agente de amenaza inexperto. Ok, entonces este es bastante popular, este ataque de DOS, porque basta con correr un pequeño software y empieza a causar grandes daños. Incluso si un inexperto lo utiliza ese software de ataque. Solo basta con ingresar la dirección IP del destino al que quieres atacar y con eso es suficiente. Un DDoS o Dynamic Denial of Service es similar a un DOS. DDoS es un denegado de servicio dinámico. ¿Ok? La D adicional es por la palabra dinámico. Porque se origina en múltiples fuentes coordinadas. Por ejemplo, un agente de amenaza construye una red de hosts infectados, conocidos como zombies.
Una red de zombies se le conoce como botnet. Okay, net significa red, bot significa robot. Una red de robots, botnet. Esa red de zombies o de robots se utiliza para hacer el ataque. El actor de amenazas utiliza un programa de comando y control, CNC, ¿okay? Para el comando y control, y de esa forma puede instruir a botnet de zombies para llevar a cabo un ataque DDoS. Es decir que la diferencia del DOS y el DDoS es que en el segundo el ataque es de varias fuentes, no solamente el ataque es de una sola fuente, sino de varias y múltiples fuentes. Mitigaciones para ataques de red. El enfoque en profundidad de la defensa. Para mitigar los ataques de red, primero debe proteger los dispositivos, incluidos enrutadores, que son los routers, conmutadores, son los switches, servidores y hosts. La mayoría de las organizaciones emplean un enfoque de defensa en profundidad, también conocido como enfoque en capas. ¿Ok? Recordar, defensa en profundidad es enfoque en capas. Esto requiere una combinación de dispositivos y servicios de red que funcionen en conjunto. Se implementa varios dispositivos y servicios de seguridad para proteger a los usuarios y activos de una organización contra las amenazas de TCP/IP. Por ejemplo, VPN, la red privada virtual, es que cómo puedes comunicar dos personas que están en dos partes distintas del mundo, cómo las puedes comunicar de forma segura si es que están usando Internet, considerando que Internet es por defecto inseguro. Entonces, para eso nos ayuda la VPN, la red privada virtual, Virtual Private Network o red privada virtual. Luego tenemos el ASA Firewall. Por ejemplo, Cisco tiene unos productos que son los cortafuegos o firewalls, que como pueden ver en el dibujo, son como una defensa perimetral que está en la frontera, casi en la frontera o en la frontera, y permite ser una primera capa de defensa contra los ataques que vienen de Internet. Y también se le puede dar funciones para que los dispositivos de adentro también tengan ciertas restricciones. Ok, el IPS, Intrusion Prevention System, sistema de prevención de intrusos. Es decir, que eso se puede implementar, por ejemplo, en el mismo firewall. El IPS se puede implementar en el mismo firewall. Ok, pero acá lo tenemos acá como otro dispositivo. Se puede implementar también en otro dispositivo, en el esquema IPS, sistema de prevención de intrusos, que cuando algún host, servidor o hay algún atacante desde Internet, se detecta a ese atacante, sea desde adentro o desde afuera, este sistema permite tomar acciones. Lo puede bloquear inmediatamente después de que tomó una acción no debida. Muy importante el sistema de prevención de intrusos. También tenemos ESA y WSA. Esto es una cuenta de usuario que puede ser usada en el evento de que un dispositivo como un router o un switch o un firewall no sea accesible de forma remota. Entonces se puede acceder por su consola y porque se ha detectado por algún motivo que no se puede acceder de forma remota, por SSH no se puede acceder, tampoco por Telnet. Entonces se utiliza una cuenta especial
y podemos acceder por la consola, y utilizando esta cuenta podemos acceder al dispositivo. De repente alguien ha atacado tu dispositivo, ha cambiado los usuarios y contraseñas y no puedes acceder con tu propio usuario y contraseña. Por eso utilizas ESA, WSA. Y también tenemos el servidor AAA. La primera A del servidor significa Authentication, que permite hacer autenticaciones, permite autenticar a los usuarios, o sea que un usuario sea realmente quien dice ser. La segunda A significa Authorization, que es la autorización, donde se indica qué privilegios tiene el usuario, qué modificaciones puede hacer este tipo de usuario en el sistema. Si solo es un invitado, si es el root o el administrador que tiene todo el control, etcétera, etcétera. Y la tercera A significa accounting, que es contabilidad. Pero no se refiere a la contabilidad de las finanzas, se refiere a generar registros, hacer un conteo de registros de las acciones que están sucediendo en el servidor, o en el router, o en el dispositivo. Por ejemplo, en qué momento queda un registro, en qué momento se encendió el router, queda un registro de qué usuario inició sesión en cierta fecha y hora, y otros eventos, ¿no? ¿Ok? Eso lo hace el servidor AAA, que aquí en el gráfico está ubicado en la red. Entonces, un ejemplo claro del uso de este servidor AAA es cuando quieres acceder con usuario y contraseña a un dispositivo de red como un switch. El usuario y contraseña no está configurado en el switch, sino que está configurado en el servidor, el usuario y contraseña. Entonces el switch consulta al servidor si el usuario y contraseña están bien ingresados. El servidor responde que sí, entonces el usuario puede ingresar a configurar el switch. Bueno, una de las ventajas es que si tienes 10 switches en tu organización, obviamente no tendrás que configurar el usuario y contraseña en los 10 switches. Basta en configurarlo en el servidor simplemente y que todos los switches consulten al servidor. Bien, entonces es importante mantener copias de seguridad o lo que llaman backups o respaldos. Hacer una copia de seguridad de las configuraciones y los datos de dispositivos es una de las formas más efectivas de protección contra la pérdida de datos. Las copias de seguridad se deben realizar de forma regular, tal como se identifica en la política de seguridad. Las copias de respaldo de datos suelen almacenarse externamente para proteger los medios de copia de respaldo en caso de que ocurra algo en la instalación principal. Ejemplo, voy a hacer la copia de seguridad de mi servidor, que me tomó como 3 meses configurar el servidor para que funcione correctamente, y no quisiera que alguien haga modificaciones y algo pueda funcionar mal. Entonces realizo una copia de seguridad del servidor. Se puede realizar una copia de seguridad del servidor. Pero esa copia de seguridad no tiene que estar en el mismo servidor ni tampoco en tu propia red. Puede estar en la nube o en otro centro de datos. Por motivos de que si tu red se ve atacada y tu copia de seguridad está dentro de tu red, también se podría perder la copia de seguridad. ¿Ok? La tabla muestra las consideraciones de copia de seguridad y sus descripciones. La frecuencia con que se realizan las copias de seguridad. Realice copias de respaldo con regularidad. ¿Cómo se identifica en la política de seguridad? Obviamente habrá un documento que es la política de seguridad donde te dice con qué frecuencia.
Cada mes, cada semana, cada año se realiza copia de seguridad. Las copias de seguridad completas pueden llevar mucho tiempo. Por lo tanto, realice copias de seguridad mensuales o semanales con frecuentes copias de seguridad parciales de los archivos modificados. Ok, entonces, si vas a hacer la copia de seguridad de un servidor completo, puede demorar demasiado porque son bastantes terabytes de datos, entonces no puede demorar mucho. Entonces, se puede hacer copia de seguridad solamente de los archivos modificados, que podría hacer eso más rápido. Entonces, las copias de seguridad del servidor completo lo puedes hacer una vez al mes, y la copia de seguridad de los archivos modificados lo puedes hacer varias veces a la semana o una vez a la semana. Bien, también otra recomendación, el almacenamiento. Siempre valide las copias para garantizar la integridad de datos y valide los procedimientos de restauración de archivos. Es decir, una vez que tengas la copia de seguridad, hay que ver su integridad. Entonces, hay métodos que te permiten indicar la integridad de tu copia de seguridad. Es decir, que nadie haya modificado esa copia de seguridad. A eso se le llama integridad, que esta copia de seguridad no haya sido modificada, que sea la copia fiel del día que se realizó la copia de seguridad. Muy bien, otra recomendación es la seguridad. Las copias de respaldo deben trasladarse de forma diaria, semanal o mensual, según lo que exija la política de seguridad, a una ubicación de almacenamiento externa aprobada. Es decir, tu copia de seguridad tiene que estar en un lugar que cumpla ciertos requisitos de seguridad. No puede estar en un lugar con muchas amenazas o muchas vulnerabilidades. Validación. Las copias deben protegerse con contraseñas seguras. La contraseña es necesaria para restaurar los datos. Entonces, para realizar una copia de seguridad y para hacer la restauración, también le puedes agregar la validación, que donde sea necesario un usuario y contraseña para que se pueda permitir hacer la copia de seguridad o para hacer la restauración. Entonces no se olviden, para hacer las copias de seguridad tenemos ciertas recomendaciones: frecuencia, almacenamiento, seguridad y validación. Mejorar, actualizar y parchear. Bueno, el método parchear es una actualización bastante pequeña, simple, ¿ok? A medida que se publica nuevo malware, las empresas deben mantenerse al día con las versiones más recientes del software, sobre todo el antivirus. ¿Okay? En un sistema operativo, por ejemplo, Windows tiene su propio antivirus, pero tiene que estar actualizado, porque si el día de hoy aparece un nuevo malware, un nuevo virus, sabemos que hay bastantes tipos de malware, virus, troyanos, gusanos, entre otros. Si aparece un nuevo virus y tu antivirus no lo has actualizado hace un mes, obviamente tu antivirus no conocerá el nuevo virus que apareció. Así que debes actualizar tu antivirus. La manera más eficaz de mitigar un ataque de gusanos consiste en descargar las actualizaciones de seguridad del proveedor del sistema operativo y aplicar parches a todos los sistemas vulnerables. Es decir, si quieres defenderte ante malware, actualiza tu sistema operativo y en tus programas también actualízalos. Actualízalos también tus programas.
Una solución para la administración de parches de seguridad críticos es asegurarse que todos los sistemas finales descarguen actualizaciones automáticamente. Bien, obviamente, si se hacen las actualizaciones automáticas, también hay que tener cuidado de que se realicen en horarios en que no se utilice mucho la red. Bien, autenticar, autorizar y contabilizar. Esto es lo que explicaba acerca de la AAA. ¿Okay? La A de autenticar, la otra A de autorizar y la otra A de accounting, que es contabilizar. Los servicios de seguridad de red, autenticación, autorización y contabilización, o AAA, proporcionan el marco principal para configurar el control de acceso a dispositivos de red. Ok, AAA para control de acceso. AAA es una forma de controlar quién tiene permiso para acceder a una red. Eso es autenticar quién dice ser, quién es el que quiere acceder. Es autenticar. ¿Qué acciones realizan mientras acceden a la red? Autorizar, o sea, qué acciones pueden hacer o qué acciones no. Eso es autorizar. Y hacer un registro de lo que se hizo mientras estaba allí. Contabilizar o generar registros. De todo lo que se hizo, de las acciones que se tomó, queda un registro. El concepto de AAA es similar al uso de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito identifica quién la puede utilizar y cuánto puede gastar ese usuario y lleva un registro de los elementos en los que el usuario gastó dinero. Qué buen ejemplo, pueden ver, aquí está la tarjeta de crédito y realiza la autenticación, es decir, que la tarjeta de crédito que está con tu nombre solo puedes usarla tú, no la puede utilizar otra persona, solo la puedes utilizar tú. ¿Ok? No la puede utilizar otra persona. Eso es autenticación. Que eres tú la persona que dice ser. 2. Autorización. ¿Cuánto puede gastar? Entonces, esta persona está autorizada a gastar solamente $1,500 al mes. Entonces, ese límite le restringe qué acción puede tomar. Finalmente, la contabilización genera un registro de los gastos que ha hecho con esa tarjeta. Lo mismo pasa cuando accedes a un router. A un router te pide un usuario y contraseña, es la autenticación. Entonces el router consulta al servidor AAA si está bien el usuario y contraseña que es ingresado y se puede autorizar el ingreso de este usuario. Luego la autorización indica que si este usuario en el router puede hacer muchas modificaciones completamente, es el administrador total del dispositivo, o de repente solamente puede hacer cierta ejecución de comandos de forma restringida, limitada. Y por último, la contabilización te indica que hay un registro en qué fecha y hora se ingresó al router, en este router qué acciones se han hecho, qué comandos se han ejecutado, etcétera, etcétera. Todo eso en el servidor AAA. Bien, ahora tenemos el cortafuegos o firewall. Los firewalls de red residen entre dos o más redes. Controlan el tráfico entre ellas y evitan el acceso no autorizado. Entonces acá en el dibujo pueden ver que el firewall está entre dos redes, entre la red interna o la red LAN y la red internet o la red pública. Están ahí en medio. Entonces puede ser que el firewall esté configurado para que los usuarios puedan acceder desde adentro, desde mi red interna, puedan acceder a internet y recibir información. Pero puede ser que el firewall, si es que alguien de internet quiere acceder a mi red interna, no le permite el paso.
Un firewall podría brindar a usuarios externos acceso controlado a servicios específicos. Por ejemplo, los servidores accesibles para usuarios externos generalmente se encuentran en una red especial denominada zona desmilitarizada o por sus siglas en inglés DMZ. La DMZ permite a un administrador de red aplicar políticas específicas para los hosts conectados a esa red. Bien, entonces aquí el firewall que ven en el esquema ya no está entre dos redes, sino entre tres redes. Está entre internet, entre la red interna y también entre la DMZ. La DMZ es la zona desmilitarizada. Bueno, y el concepto es muy simple. El firewall puede estar configurado para que los usuarios de mi red interna puedan salir a internet. El firewall también está configurado para que los usuarios de internet no puedan entrar a mi red interna. Pero el firewall adicionalmente también está configurado para que ciertos usuarios en internet puedan ingresar a la DMZ, a estos servidores que tienen ciertos servicios. Entonces un usuario que está en algún lugar del mundo puede acceder a mi red DMZ para obtener cierta información de los servidores. Mientras que nadie puede ingresar a mi red interna, ni siquiera esos usuarios que entran a la DMZ. Tipos de cortafuegos. Los productos firewall vienen empaquetados en varias formas. Estos productos utilizan diferentes técnicas que permitirán o negarán el acceso a una red, entre otros se incluyen. Bueno, hay 4 tipos. Primero, cortafuegos o firewall de filtrado de paquetes. Evito permite el acceso basado en direcciones IP o MAC. Ya saben que cuando se habla de paquetes, se habla de la capa de red del modelo OSI, la tercera capa. Por eso es que ahí está IP. Por eso está IP. Y también se incluyen las direcciones MAC. También filtrado de aplicaciones. Ya son en capas superiores del modelo OSI. Evita o permite el acceso a ciertos tipos de aplicaciones según los números de puerto. Ya sabemos que en la capa de transporte se utilizan números de puerto para acceder a cierto tipo de aplicaciones o para identificar las aplicaciones. Es por ello que se puede filtrar aplicaciones. Filtrado de URL. Evito permite el acceso a sitios web basados en el URL o palabras clave específicas. Okay, se puede entonces filtrar también el acceso web según el URL, que es la dirección de ciertas páginas web. Y si no son las direcciones, también a ciertas palabras, que sean esas palabras similares a esos sitios web. Inspección de paquetes con estado, o SPI. State Packet Inspection. Inspección de paquetes con estado. Los paquetes entrantes deben ser respuestas legítimas a las solicitudes de los hosts internos. Los paquetes no solicitados son bloqueados, a menos que se permitan específicamente. SPI también puede incluir la capacidad de reconocer y filtrar tipos específicos de ataques como la denegación de servicio DOS. Ok, en otras palabras, se puede inspeccionar o revisar el paquete y de acuerdo a ello tomar una decisión si se le permite pasar o no se le permite pasar. Y con ese método se puede detectar, por ejemplo, los DOS, esos ataques. Puesto final de seguridad. Una terminal o un host es un puesto final. Es un sistema de computación o un dispositivo individual que actúa como cliente de red. Las terminales comunes son PCs portátiles, computadoras de escritorio, servidores, teléfonos inteligentes y tablets o tabletas.
La seguridad de dispositivos terminales es uno de los trabajos más desafiantes para un administrador de red, ya que incluye a la naturaleza humana. Las empresas deben aplicar políticas bien documentadas y los empleados deben estar al tanto de esas reglas. Se debe capacitar a los empleados sobre el uso correcto de la red. En general, estas políticas incluyen el uso de software antivirus y la prevención de intrusión de hosts. Las soluciones más integrales de seguridad de terminales dependen del control de acceso a la red. Bien, aquí se refiere a que se debe hacer una política de seguridad en la que todos los dispositivos finales o terminales, PC, servidores, smartphones, teléfonos inteligentes, tablets, laptops y otros dispositivos tengan instalado un antivirus y un firewall, o por lo menos el antivirus. Y en la política de seguridad dice que el antivirus debe estar actualizado, que debe tener también tal vez un firewall, porque también existe el firewall en software. Entonces, de esa forma se puede realizar una política de seguridad correcta. Bien, ahora la última parte de la seguridad de los dispositivos. Cisco Auto Secure. La configuración de seguridad se establece en los valores predeterminados cuando se instala un nuevo sistema operativo en un dispositivo. En la mayoría de los casos, este nivel de seguridad es insuficiente. Para los routers Cisco, la función Cisco Auto Secure se puede utilizar para ayudar a proteger el sistema. Además, existen algunos pasos simples que se deben seguir y que se aplican a la mayoría de los sistemas operativos. Se debe cambiar de inmediato los nombres de usuario y contraseñas predeterminados. Por ejemplo, en un router tiene un usuario y contraseña de fábrica. Entonces, obviamente, ese usuario y contraseña de fábrica, cualquier persona que encuentre el manual, la guía de usuario de ese router va a saber su usuario y contraseña por defecto. Hay que cambiarla. Se debe restringir el acceso a los recursos del sistema solamente a las personas que están autorizadas a utilizar dichos recursos. Es decir, puedes crear usuarios y contraseñas para solo los administradores de red. Y puedes asegurar la oficina del centro de datos donde están los equipos. Puedes usar un acceso, que el acceso solamente sea con una tarjeta y que no cualquier persona puede entrar. Siempre que sea posible se deben desactivar y desinstalar todos los servicios y las aplicaciones innecesarias. Ok, si hay un software que ya no se utiliza, hay que desinstalarlo, porque ese software, al no usarse, no se va a actualizar. Y ese software puede ser utilizado para hacer un ataque. Los dispositivos enviados por el fabricante pasaron cierto tiempo de un depósito y no tienen los parches más actualizados instalados. Es importante hacer las actualizaciones. Claro, obviamente, bueno, si compras una computadora nueva, esa computadora nueva no la vas a ingresar en funcionamiento directamente en tu organización o en tu entidad. Antes de ponerla a producir, antes de ponerla a producción, debes de actualizar los parches de seguridad, hacer los cambios de contraseñas y usuarios por defecto, entre otros. Bueno, y justamente con todo esto podemos comprender que Cisco Auto Secure es una función que tiene, por ejemplo, los routers Cisco, que es como una serie de procesos que te permiten eliminar los usuarios y contraseñas no necesarios o de fábrica, desactivar ciertos servicios que no son necesarios, solo los básicos, y si vas a implementar más cosas ya lo irás activando posteriormente, que
que se actualice su sistema operativo también, por ejemplo, si está muy desactualizado, entre otras funciones que Cisco AutoSecure, una función que te ayuda a realizar eso. Las contraseñas. Para proteger los dispositivos de red es importante utilizar contraseñas seguras. Las pautas estándar que se deben seguir son las siguientes. Contraseña de al menos 8 caracteres, preferiblemente 10 o más. Ok, mínimo 8 o 10. Mínimo 8 o 10 caracteres. Contraseñas complejas, combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números, símbolos y espacios, si es que están permitidos. Ok, bueno, para que sea segura y no sea fácil de detectar con el ataque de fuerza bruta, se puede utilizar caracteres con mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, entre otros. Evite contraseñas basadas en la repetición. Las palabras comunes de diccionario, las secuencias de letras o números, los nombres de usuario, los nombres de parientes o mascotas, información biográfica como fechas de nacimiento, números de identificación, nombres de antepasados u otra información fácilmente identificable. Ejemplos. Palabras comunes de diccionario. Jesús. O secuencias de letras o números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, tampoco está permitido. Nombres de usuario. Por ejemplo, que tu nombre de usuario sea tu propio nombre. Lo cual estaría bien, pero se trata de combinar el nombre con el apellido. O que el usuario sea admin o administrador, en español o en inglés. Los nombres de parientes o mascotas. Ok, por ejemplo, nombres de mascotas como Fido o Chispa. Información biográfica. Obviamente, tu lugar de nacimiento o la fecha de nacimiento pues, la pueden adivinar. Números de identificación, el número de tu documento de identificación. Nombres de antepasados y otros datos que se puede adivinar de forma fácil. Escribe una contraseña con errores de ortografía a propósito, por ejemplo. En vez de poner Smith, lo puedes poner con la Y. Y en vez de la S, el 5. Y que la Y sea mayúscula. O la palabra seguridad, en vez de las vocales puedes poner números, combinar con mayúsculas y minúsculas. Cambia las contraseñas con frecuencia. Si una contraseña se ve comprometida sin saberlo, la ventana de oportunidad para que el actor de amenaza use la contraseña es limitada. ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, a mí me dan la tarea de descifrar el usuario y contraseña de cierta persona y yo les digo que con mi software de fuerza bruta y otros métodos que tengo, voy a demorarme exactamente un mes en encontrar el usuario y contraseña de cierta persona. Entonces, si esa persona tiene como política de seguridad de su organización, tiene como política de seguridad hacer el cambio de contraseña cada mes, entonces cuando yo haya encontrado esa contraseña, la haya craqueado, la haya encontrado, para ese tiempo el usuario ya habrá cambiado a una nueva contraseña. A eso se le llama la ventana de oportunidad. Bien, no anote las contraseñas ni las deje en lugares obvios. Por ejemplo, en tu escritorio o en el monitor, ¿no? Obviamente, no vas a... Bueno, si es una contraseña difícil, la puedes anotar, pero en un lugar oculto. Por ejemplo, en un sistema de bloc de notas que también tiene contraseña.
En los routers Cisco se ignoran los espacios iniciales para las contraseñas, pero no ocurre lo mismo con los espacios que siguen al primer carácter. Por lo tanto, un método para crear una contraseña segura es utilizar la barra espaciadora y crear una frase compuesta de muchas palabras. Esto se conoce como frase de contraseña. Una frase de contraseña suele ser más fácil de recordar que una contraseña simple. Además es más larga y más difícil de descifrar. Bien, entonces es una recomendación que nos hace que en un router Cisco no se consideran los espacios al inicio, pero sí los espacios en el medio o al final. Y puedes crear una frase y le puedes ir poniendo espacios en el medio. De esa forma es más segura. Seguridad de contraseña adicional. Hay varios pasos que se pueden tomar para ayudar a garantizar que las contraseñas permanezcan secretas en un enrutador o conmutador Cisco. Bueno, es el router o switch Cisco. Primero, cifre todas las contraseñas de texto sin formato o texto plano. Para eso utiliza el comando Service Password Encryption. Ok, entonces, ¿para qué sirve Service Password Encryption? Sabemos que cuando utilizamos el comando showRunningConfig nos muestra toda la configuración del router, pero también nos muestra las contraseñas. Y nos va a mostrar las contraseñas en texto plano. Es decir, si mi contraseña es Carlitos123, me va a mostrar esa palabra con esos números. Entonces, alguien que está cerca a mí va a poder ver la contraseña. Entonces, no es seguro. Para ello, ingresas el comando Service Password Encryption para que cuando yo ingrese el comando showRunningConfig se vea toda la configuración del router, pero las contraseñas estarán cifradas. Y en vez de mostrar Carlitos123, se mostrará una serie de números y caracteres. Ok, también establezco una longitud mínima de contraseña. Use el comando Security Passwords min length. Obviamente min length significa longitud mínima. Ok, utiliza ahí en el ejemplo Security Password min length 8. O sea que si para la consola, para la contraseña enable o para cualquier contraseña que utilices dentro del router, si pones una contraseña menor a 8, no te la va a aceptar, sale un error. Tienes que usar una contraseña más larga. Luego, detener los ataques de adivinación de contraseñas de fuerza bruta con el comando login block. Aquí está el ejemplo. Primero le damos el ejemplo login block for 120 attempts 3 within 60. ¿Qué significa? Bloquear el login o bloquear el acceso por 120 segundos cuando hayan 3 intentos fallidos de iniciar sesión y que esos 3 intentos fallidos sucedan dentro de 60 segundos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el inglés, porque sería más fácil de comprender, pero ya lo estoy explicando. Que si una persona quiere adivinar la contraseña para acceder a este router, falla 3 veces en menos de 60 segundos, falla 3 veces la contraseña, entonces el router se bloquea y ya no deja que trates de iniciar sesión durante 120 segundos. Se bloquea.
De esa forma, ya no te permite muchas opciones para adivinar esa contraseña. Por último, deshabilita el acceso de modo exec privilegiado inactivo después de un periodo de tiempo especificado con el comando exec timeout. Bueno, acá en línea BTY 0 a 4, acá le pone la contraseña Cisco, también pone el uso de SSH, pero el exec timeout, bueno, aquel en el ejemplo es el exec timeout, es 5 minutos con 30 segundos. El primer número indica los minutos, el segundo número indica los segundos. Y acá nos dice que bueno, es una línea por SSH, que si inicias sesión por SSH y no realizas ninguna operación, ninguna acción dentro de 5 minutos y 30 segundos, entonces se cierra la sesión automáticamente. Habilitar SSH, Secure Shell o Shell seguro. Bueno, el Shell es la línea de comandos, pero de forma segura, Secure Shell o Shell seguro. Es posible configurar un dispositivo Cisco para admitir SSH. Configure un nombre de host en el dispositivo único. Ok, para configurar SSH lo primero es que el router tenga un nombre y no sea el nombre por defecto, no sea el nombre de fábrica. O el switch o el firewall, cualquier dispositivo Cisco primero tiene que tener un nombre distinto del predeterminado o distinto del de fábrica. Okay, es primer requisito. Segundo requisito, configure el dominio IP. Utilizas el comando IP domain name. Este comando te permite agregar el nombre de dominio, por ejemplo, cisco.com o miorganización.com. Ok, ese es el nombre de dominio. Segundo requisito. Tercero, generar una clave para cifrar el tráfico SSH. Esta clave o llave sirve para que SSH cifre el tráfico. ¿Qué es el sinónimo de cifrar? Ya sabemos que es encriptar. Para encriptar el tráfico entre el origen y el destino. Se debe generar una clave de autenticación única mediante el comando de configuración global Crypto Key Generate RSA General Keys Modulus y siguen los bits que va a tener. Los bits del módulo determinan el tamaño de la clave y se pueden configurar de 360 bits a 2048 bits. Cuanto mayor sea el valor del bit, más segura será la clave. Sin embargo, los valores de bits más grandes también tardan más en cifrar y descifrar la información. La longitud mínima del módulo recomendada es de 1024. Ok, para SSH mínimo 1024. Ok, entonces ya tenemos los tres primeros requisitos, el nombre del dispositivo, el dominio, luego generar la clave o la llave. Más abajo, compruebe o cree una entrada en la base de datos local. Esta entrada es crear un usuario y contraseña. Ok, se usa el comando username, crear el usuario y contraseña. Muy bien. Quinto, autenticar contra la base de datos local. Entonces utilizas el comando login local dentro de la línea de configuración, por ejemplo la línea BTY, ahí adentro ingresas el comando login local para que esa línea BTY que recibe la conexión SSH pueda consultar al usuario y contraseña que creaste previamente en la base de datos local. En otras palabras, que la línea BTY use el usuario y contraseña que creaste en el router. Y último, sexto, habilita las sesiones BTY SSH entrantes.
Puede especificar varios protocolos de entrada, incluyendo Telnet y SSH mediante el comando transport input. Puedes usar SSH solamente o Telnet solamente o los dos. Se recomienda solo SSH. O sea, ahí dentro de la línea BTY tú le dices que solamente utilice SSH de preferencia. Bien, son estos 6 pasos para configurar SSH. Bien, también es importante deshabilitar servicios no utilizados. Los routers y switches de Cisco comienzan con una lista de servicios activos que pueden o no ser necesarios en la red. Deshabilite los servicios no utilizados para preservar los recursos del sistema, como los ciclos de CPU y la RAM, e impida que los actores de amenazas exploten esos servicios. El tipo de servicio que está activo de forma predeterminada variará dependiendo de la versión del sistema operativo. En los dispositivos Cisco, el sistema operativo se llama iOS o iOS, todo con mayúscula, que significa Internet Network Operating System, sistema operativo Internetwork. Por ejemplo, el iOS XE normalmente solo tendrá puertos HTTPS y DHCP abiertos. Puede verificar esto con el comando show IP ports all. Ok, entonces iOS y el iOS XE pueden tener servicios que por defecto se activan y pueden ser diferentes. Las versiones de iOS anteriores a iOS XE utilizan el comando show control plane host open ports. Okay, incluso los comandos para verificar eso pueden ser diferentes. Bueno, y si les da curiosidad, ¿qué diferencia hay entre un iOS y un iOS XE? Es que el iOS es un sistema operativo monolítico que corre directamente en el hardware, mientras que el iOS XE es una combinación de un kernel de Linux y una aplicación monolítica, y esta aplicación monolítica corre encima del kernel. ¿Qué aprendí? Los 4 tipos de amenazas: robo de información, pérdida y manipulación de datos, robo de identidad e interrupción de servicio. Las 3 vulnerabilidades o debilidades principales: la tecnológica, de configuración y política de seguridad. Las 4 clases de amenazas físicas: hardware, ambiental, eléctrica y mantenimiento. Malware es la abreviatura de software malicioso. Hay que proteger los dispositivos de red. También hay que proteger los servidores y hosts dispositivos finales. Hay que implementar servicios de seguridad. Hay que hacer copias de seguridad. Actualizar los sistemas operativos y programas o servicios. Usar AAA. Usar firewalls o cortafuegos. Proteger los dispositivos finales. Usar funciones en los routers o dispositivos de red como AutoSecure. Usar contraseñas seguras. No dejar que las contraseñas estén en texto plano, que cualquiera las pueda leer. Utilizar métodos como SSH. Muchas gracias, amigos.